Primera parte. Bosquejo histórico. Y. El horizonte clásico. Antes de comenzar a hablar del horizonte clásico es necesario aclarar qué se entiende aquí por horizonte. 1. Hago uso de lo expuesto por X. Zubiri en Naturaleza, Historia, Dios, Editora Nacional, Ma 3, pp 153 ss. Detrás de este término se esconde la pretensión de conocer el modo en que el hombre está situado en el mundo, su manera de aprehender la realidad como contexto y presupuesto necesario de la forma en que percibe, explica y expresa la belleza. Cada época, y cada cultura de un mismo periodo histórico la perciben y expresan de modo distinto. Las obras de arte de la Grecia clásica tienen sus propias características, distintas de las de cualquier otra época, y diferentes también de las manifestaciones artísticas que surgieron en el mismo periodo pero en otras culturas. Análogamente, las explicaciones teóricas que dieron los griegos de la Edad Clásica acerca del arte y de la belleza son diversas de las de sus contemporáneos hebreos o egipcios, así como de las que proporcionaron los filósofos medievales o modernos. Se trata, por lo tanto, de entender qué ha hecho posible la aparición de tales creaciones artísticas y filosóficas, que, por supuesto, no se han originado espontáneamente, de otro modo no se explicarían las diferencias existentes entre el arte griego clásico y el arte medieval o moderno, o entre el arte griego y el arte oriental, egipcio o hebreo de la misma época. Todo pensamiento y todo aquello que de algún modo está ligado a él, también el arte, tienen como presupuesto lo que Zubiri denomina experiencia. En el caso de los griegos, se trata de la experiencia de un pueblo, es decir, el modo como era percibida la realidad, su mundo y su tiempo, y consiguientemente también la propia vida, en última instancia, la conciencia que el hombre de la Grecia clásica tuvo de sí mismo. En la conformación de tal experiencia confluyen las opiniones que tienen los hombres acerca de las cosas, el modo en que la época entiende su propia inserción en el tiempo y, finalmente, las convicciones más profundas sobre la vida, su origen, su significado y su destino final. Tales aspectos son como diversos estratos que configuran la experiencia y que conservan en sí mismos una cierta autonomía, momentos diversos de una única experiencia. La dimensión más vistosa y superficial está constituida por las cosas, por los contenidos, por los hechos. Si limitamos la experiencia de la Grecia clásica al ámbito estético, lo que en primer lugar aparece son las obras de arte y los tratados filosóficos que nos han sido transmitidos. Pero la comprensión de tales datos necesita, de nuestra parte, que penetremos en el contexto en el que nacieron, que nos adentremos en la experiencia de la que proceden. Tal contexto puede ser llamado situación, es decir, el modo en el que el hombre griego estaba situado en el mundo, aquello que le permitía percibir ciertas cosas sin advertir otras. La situación determina en gran medida la percepción y la experiencia de las cosas, éstas se instalan en la experiencia según sea el emplazamiento que el hombre ocupa en el mundo. Entender los datos de una determinada época histórica, su pensamiento, su producción artística, exige el esfuerzo de identificarse con la situación de los hombres de esa época, para poder observarlos desde dentro. Seguramente no es idéntica la experiencia que podemos tener nosotros al contemplar un templo griego o al leer la Ilíada, que la que tuvo ante esos mismos objetos un griego del siglo Arbiace. La situación exige, sin embargo, algo previo, el horizonte, es decir, un campo visual desde el cual son posibles perspectivas diversas. Es el horizonte lo que permite que el hombre tenga una determinada situación, que no sea un punto perdido en el infinito, es el horizonte lo que delimita su existencia y, conjuntamente, de algún modo la constituye. No se trata, pues, de una restricción estrictamente negativa, puesto que la limitación del campo visual es aquello que, al mismo tiempo, permite al hombre comprender y conocer tanto las cosas como a sí mismo. Pero el horizonte, como todo campo visual, surge siempre de algún principio, necesita un fundamento. Estos tres niveles diversos que conforman la experiencia de una época tienen una propia movilidad. Lo que se mueve con más rapidez son los datos, los contenidos, los hechos, los conocimientos y las producciones. Si prestamos atención a las invenciones artísticas y filosóficas, la mutabilidad es evidente, las obras de Homero, de Hesíodo, de Píndaro, de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides, la gran escultura clásica, la escultura helenística, la restauración romana, los diversos peripuseos de los autores presocráticos, los diálogos platónicos, los tratados aristotélicos. La situación del hombre,
su modo de saberse en el mundo, por el contrario, cambia con más lentitud. A la variabilidad de los datos puede corresponderle una situación inmutada, un modo casi idéntico de percibir la realidad. Detrás de los filósofos presocráticos suponemos que existía la misma situación, o al menos no estamos en condiciones de establecer cambios sustanciales en su interior, y lo mismo nos sucede cuando pensamos en los escritores trágicos o cuando observamos las esculturas de Fidias, de Praxíteles, de Polícleto o de Lisipo. Todavía más lentamente cambia el horizonte. Este se mueve con una lentitud tal, que no advertimos su mutación, parece algo fijo. Por ello es posible insertar un prolongado periodo histórico del pensamiento y de la cultura bajo un mismo horizonte. Autor de tales cambios es siempre el hombre, que no solamente vive inmerso en una experiencia, sino que con su obrar decide la mutación de sus contenidos y, más lentamente, de su propia situación y del mismo horizonte. La experiencia ofrece al hombre un conjunto de posibilidades entre las cuales está llamado a elegir, puede aceptar algunas y rechazar otras, abriendo el camino hacia nuevos modos de pensar y dando cauce a ulteriores posibilidades. La continuidad de todo este proceso constituye la historia y las historias, de la filosofía, del arte, de la estética. En el mundo occidental, tales historias han tenido su comienzo con los griegos. La historia de la filosofía sostiene que el horizonte mental de los griegos fue el de la multiplicidad y el movimiento, es decir, la conciencia de la pluralidad cambiante de las cosas, de la caducidad de lo real. La búsqueda de los filósofos se orientó, desde el inicio, a determinar el principio de las cosas, el arqué, que pudiera dar razón de tales pluralidad y movimiento. La clara percepción de lo efímero de la existencia, tanto de las cosas como del hombre, estuvo acompañada de la segura confianza en la propia capacidad de desvelar con la razón el qué y el porqué de las mismas, anclando de este modo lo efímero y mutábal a un principio permanente, para poder así organizar la propia vida y la vida de la polis. Solo a la luz del logos el hombre se siente capaz de desentrañar el sentido de la realidad, entender el mundo y las cosas, a sí mismo y a los demás. Tal conocimiento, más propio de los dioses que del hombre, es la sopicr, al hombre se le concede solo su búsqueda, no su plena posesión. El hombre griego percibe la mutabilidad del universo y de la propia vida, porque es consciente de la existencia de un fundamento del que todo procede. En relación a tal fundamento entendieron la belleza los griegos. Esta fue la visión de los filósofos y, antes que ellos, de los poetas teólogos. El mito precedió a la filosofía, pero ambos, no obstante las críticas de los filósofos al mito, participaron del mismo horizonte y situaron la belleza en la esfera de los principios, sean estos los dioses, las ideas o el motor inmóvil. La multiplicidad y la caducidad del mundo físico no se presentaron a los ojos de los griegos, pues, como un desorden caótico, sino como un cosmos, como orden armónico causado por los dioses, determinado por el primer principio. La tarea de los hombres es intentar entender ese orden y, en todo caso, respetarlo. Si Homero y Hesíodo primero, y luego todos los otros artistas griegos, describieron plásticamente la configuración de tal orden, los filósofos se dedicaron a teorizar sobre él. Lo que los artistas afirmaban con la potencia de su arte, los filósofos intentaron decirlo con la fuerza del logos. La conciencia del valor que poseen el mundo y la vida, su belleza, a pesar de las dificultades y sufrimientos que entraña, la certeza de que el destino de este mundo y de la propia vida pertenece a otro que merece honor y respeto, ya se trate de los dioses cantados por los poetas o del principio buscado por los filósofos, es el patrimonio común de la Grecia clásica. La afinidad entre el arte y el pensamiento es evidente. Los filósofos no solamente hacen frecuente referencia a los grandes artistas, precedentes o contemporáneos, sino que elaboran su reflexión, a veces crítica, sobre el arte que estos desarrollan, contribuyendo con su pensamiento y sus tratados a configurar la historia de su propia tradición artística. La atención al equilibrio de las formas, a la proporción, a la medida, la referencia a lo inmutable y eterno caracteriza no solo a las esculturas, las pinturas, los templos o las tragedias, sino también al pensamiento filosófico. En uno y otro caso se busca conocer lo inteligible, hacer patente a los sentidos o al pensamiento aquello que no se ve y que, sin embargo, constituye el fundamento de la realidad. En el caso de la escultura clásica, las estatuas ofrecían a la contemplación una realidad sensible recompuesta en sus trazos, en sus formas más bellas, difícilmente patentes en el mundo real, o daban visibilidad a los dioses por medio de la imagen humana perfectamente proporcionada, armoniosa,
bella. Entre los primeros filósofos que subrayaron particularmente la armonía del cosmos encontramos a Heráclito y Pitágoras, siglos VAC. El primero la circunscribió al fuego fogos, entendido como la ley universal oculta que rige el universo, el segundo la transformó en relación numérica, haciendo del número y de sus elementos el principio de cada cosa y del todo. Los filósofos griegos que dedicaron mayor atención a la reflexión sobre la belleza y el arte fueron, sin lugar a dudas, Platón, 427 a 347 AC, Aristóteles, 384 a 322 AC, y Plotino, 204 a 270. 1. Platón. Abordar el estudio de la estética de Platón significa afrontar dos problemas distintos y no inmediatamente relacionados, el arte y la belleza. Es bien sabido que Platón, por un lado, criticó el arte y a los artistas y dedicó, por otra parte, mucha atención al estudio de la belleza, que en su pensamiento adquiere particular relieve. A. Arte. Sobre el efecto seductor del arte ya se habían detenido a reflexionar los pitagóricos. Para ellos, la música podía tener un valor terapéutico, destinado a restablecer en el ánimo humano la armonía perdida. Sin embargo, la armonía musical constituía solo un reflejo de la armonía cósmica. Platón no solo continuará esta visión de la música como orden y manifestación de un orden superior, sino que, en virtud de su doctrina de las ideas, logró ampliar el contenido del discurso estético, determinando el fundamento metafísico no tanto de la belleza musical, sino de toda belleza. Ahora bien, no cualquier música ni cualquier belleza artística proporcionan armonía al sujeto, puesto que el arte puede tener también efectos nocivos. Posiblemente hayan sido los sofistas quienes con sus enseñanzas subrayaron el valor persuasivo del arte. El encanto del arte estaba ligado, para ellos, a la capacidad técnica, a la habilidad del retórico, del artista. Los sofistas suprimieron las posibles relaciones entre la realidad, el conocimiento y el discurso, liberando la palabra de su conexión con el pensamiento y con las cosas, consignándola al poder de la técnica, de la retórica. Lo importante para ellos no eran las cosas en sí mismas, sino aquello que sobre las cosas se pensaba o, mejor, lo que de ellas se decía. La firmeza del discurso no dependía, pues, de su contenido o de su verdad, sino de la habilidad con la que era sostenido y defendido. De este modo, la retórica se convirtió en el arte de persuadir, de convencer, sin necesidad de relación alguna de la palabra con la verdad. Los retóricos, como los poetas, eran conscientes del poder de su arte, hacer creíble lo increíble, persuadir y fascinar. Para Platón la cuestión era muy diferente. Él entendía que el arte podía ser producido tanto por la habilidad que a su modo de ver no merecía ser considerada ni siquiera como técnica como por el saber, es decir, el arte puede tener la capacidad de persuadir, fascinar y también de entusiasmar. El arte tiene el poder de conducir hacia la verdad, el bien y la belleza o, por el contrario, puede desconcertar y engañar, exaltando las pasiones, el placer y el dolor, en lugar de nutrir a la razón. Platón, aun siendo un gran artista, rechazó el arte producido exclusivamente por la habilidad, apreció la belleza pero no el arte, o al menos no todo el arte gozó de su estima. 2. Sobre la crítica de Platón al arte, C.F.R. Murdoch, y, The Fire and the Sun. Why Plato Banished the Artists, Chateau and Windows Ltd., London 1977 y Hanaway, C., Images of Science. Plato S. Critique of the Arts, Clarendon Press, Oxford 1995. ¿A qué se debe esto? A que la belleza es un valor trascendente que es captado solo por el filósofo, no por el artista, o que el artista puede aferrar en la medida en que es raptado por el poder de los dioses, entusiasta, es decir, en la medida en que también él es filósofo y conoce el fundamento de lo que dice. En cierto sentido, se podría pensar que para Platón el arte más elevado es aquel que Sócrates expresó con su vida y, secundariamente, el arte que él mismo plasmó en sus diálogos. ¿Por qué tal rechazo a la habilidad artística? Porque presenta una belleza que no es verdadera. Platón medía la belleza por su relación con la verdad, y la belleza producida por la habilidad de los poetas no era una belleza verdadera. Platón condena la mimesis artística por su objeto, haciendo sin embargo de la mimesis la cifra de su pensamiento que es, en cierto sentido, mimético, en cuanto presenta, imita, no la falsa y múltiple belleza de la realidad sensible, como la mimesis artística, sino la belleza verdadera de la realidad inteligible.
La dimensión del arte como habilidad es considerada por Platón mimesis, imitación, pero tal imitación contiene una visión de la realidad demasiado pobre y limitada, notablemente distante de su profunda riqueza. Es necesario en este punto tener presente su concepción filosófica. Si lo verdadero, lo real, es la idea, el arte, en cuanto imitación de la realidad sensible, no puede ofrecer otra cosa que la reproducción de algo que de suyo es ya un derivado, una copia, el arte deviene entonces copia de copia. Así concebido, el arte mimético, más que manifestar la verdad, llega por el contrario a encubrirla, a esconderla. No sirve para mejorar y educar a los hombres, sino que entraña más bien, con su fuerza fascinante, el riesgo de alejarlos de la verdad, de encadenarlos a la oscuridad de la caverna. Platón expone esta visión negativa del arte en la República Apos. Por consiguiente, este arte de la imitación se encuentra alejado de lo verdadero y, al parecer, realiza tantas cosas por el hecho de que alcanza solamente un poco de cada una, y aun este poco es un simple fantasma. Admitamos por eso que el pintor nos diseñe un zapatero, un carpintero y los demás artesanos, sin entender la más pequeña cosa de sus artes. No obstante, si es un buen pintor, podrá mostrar a distancia su obra, tanto a niños como a hombres insensatos, y llegar a engañarlos con la apariencia de un carpintero de verdad. 3. Platón, República, X, 598 BC. El artista es, por lo tanto, un imitador que no sabe, su habilidad no constituye propiamente un hacer técnico, pues copia sin saber y, por ello, su imitación debe considerarse una actividad que resulta tan poco seria como el juego. Diremos del hacedor de apariencias, esto es, del imitador, que no conoce nada del ser, sino solo lo aparente. 4/W600b. El imitador no sabrá ni llegará a tener una recta opinión acerca de las cosas que imita y en cuanto a su belleza o a su verdad. Pero, a pesar de todo, continuará realizando su plan aún sin conocer lo que encierra cada cosa de bueno o de malo. Al parecer, se contentará con imitar lo que resulta hermoso para la mayoría, insensata desconocedora de todas las cosas. No otra cosa puede hacer. Queda pues, demostrado de manera suficiente que el imitador no tiene un conocimiento profundo de las cosas que imita, con lo cual convierte su arte imitativo, no en algo serio, sino más bien en algo infantil. En cuanto a los que se dedican a la poesía trágica, sea componiendo yambos o versos épicos, son todos ellos imitadores como el que más. En efecto, 5, Ibid. 602 AB. En consecuencia, es necesario expulsar a los artistas de la ciudad. La educación de los jóvenes no puede ser confiada a estos poetas, un Estado no se puede fundar sobre las bases de la habilidad poética, sobre un saber tan poco serio. La verdadera autoridad para Platón es la de los filósofos, no la de los poetas, para él la verdadera autoridad fue encamada por Sócrates. Su encuentro con él orientó definitivamente su vida hacia la filosofía, alejándole de la poesía como de una vieja pasión amorosa. Pues buena ganancia obtendríamos si llegase a demostrarse que, la poesía, no solamente es grata, sino provechosa. ¿Cómo no íbamos a beneficiamos?, dijo. Si eso no hiciesen, querido amigo, tomaremos por modelo la conducta de los enamorados, los cuales, si piensan que no han de obtener provecho de su amor, se alejan de él acudiendo a la violencia si es necesario. 6. Platón, República, X, 607e. Sócrates es filósofo porque permite que la verdad sea la medida de su vida incondicionalmente, convirtiéndola, por ello, a los ojos de Platón, en una verdadera obra de arte, en una verdadera tragedia, un varón que, como podríamos afirmar, fue el mejor además de ser el más sensato y justo de los hombres de su tiempo. 7. Idem, Fedón, 118b. El ideal estético de Platón es, a la vez, ideal filosófico, medido por el ser, por el universal que se hace presente, más que en la imitación de los poetas, en la vida y la muerte de Sócrates. Los poetas no saben, Sócrates, en cambio, sí. El verdadero arte, la verdadera tragedia es la vida filosófica. 8, Siefar. Idem, Leyes, 7, 817b, encamada por Sócrates y narrada por Platón en sus diálogos. El arte verdadero y no faltan referencias en sus escritos sería el que presentó en esos diálogos, dirigidos a la inteligencia y no al placer. 9, Siefar. Idem, República, 3, 398b, idem, Leyes,
12, 957d. Según Platón, pues, la verdadera imitación debe hablar a la razón, no al corazón ni a los sentimientos. Todo esto lleva a pensar en la pretensión platónica, más o menos velada, de suplantar la tragedia como fuente de educación moral por sus propias obras. Vosotros sois autores y también lo somos nosotros, de la misma clase de poesía. 10, idem, Leyes, 7, 817b. Haciendo creíble su teoría estética por medio de su arte, cuyos discursos aparecen, como él mismo declara, al calor de una cierta inspiración divina, pues, mirando hacia ellos tenía, la impresión de que se parecían a un poema. 11, Ibid, 811c. Platón rechaza el arte en cuanto a habilidad, y considera verdadero solo el arte que procede de la inspiración divina, del entusiasmo. La tercera forma de posesión y de locura, la que procede de las musas, al ocupar un alma tierna y pura, la despierta y lanza a transportes báquicos que se expresan en odas y en todas las formas de la poesía, y, celebrando miles de gestas antiguas, educa a la posteridad. Pero cualquiera que, sin la locura de las musas, accede a las puertas de la poesía confiando en que su habilidad bastará para hacerle poeta, ese es el mismo un fracasado, de la misma manera que la poesía de los locos eclipsa a la de los sensatos. 12, Platón, Fedro, 245a. El poeta es una cosa ligera, alada, sagrada, él no está en disposición de crear antes de ser inspirado por un Dios, que se halla fuera de él, ni antes de haber dejado de ser dueño de su razón. Mientras conserva esa capacidad o facultad, todo ser humano es incapaz de realizar una obra poética, como no lo es de cantar oráculos. 13, idem, Ion, 533b. Los verdaderos poetas son inspirados, invadidos por una potencia divina, teia manía, entusiastas, poseídos por los dioses. También los filósofos, como los poetas, están inspirados y su entusiasmo es mayor que el poético, porque conduce al saber, verdadera nostalgia de verdad y de belleza. Son pocos quienes poseen la verdadera inspiración, y estos, en mi opinión, dice Sócrates en el Fedón, no son otros que los que se han dedicado a la filosofía en el recto sentido de la palabra. 14, idem, Fedón, 69d. Para Platón son los filósofos, a fin de cuentas, los verdaderos artistas, porque son capaces de captar, como narra el mito de Fedro, la realidad que verdaderamente es sin color, sin forma, impalpable, que sólo puede ser contemplada por la inteligencia. 15, idem, Fedro, 247c, Siefar. Idem, Fedro, 278 cd, idem, República, vi, 484 cd. Si Platón somete el arte a criterios externos al arte es, precisamente, porque comprende su gran poder psicológico y ético. Por otra parte, Platón expresa una preocupación sentida por la tradición cultural a la que pertenece y que continúa siendo actual, de qué modo articular la experiencia estética con el contexto más amplio de nuestra existencia. ¿Puede el arte justificarse a sí mismo? B. Belleza. Platón atribuye al arte una función teórica y moral que, a su entender, la tradición poética griega no era capaz de cumplir, o lo hacía solo en menor grado. Su ideal artístico tenía como parámetros la verdad y el bien, y solo en virtud de ellos la belleza de los poetas podía ser verdadera. Lo bello es difícil. 16, idem, Hipias Mayor, 304e, Siefar. Idem, Cratilo, 384b. La dificultad de la belleza radica en su dependencia de la verdad. Si Platón rechazó la belleza de la poesía mimética, fue por entender que en ella la verdad estaba ausente. Solo alejándose de la poesía y entregándose a la filosofía es posible alcanzar la verdadera belleza. La búsqueda de la verdad es la única garantía de bondad y de auténtica felicidad. Servir a la verdad significa, como en el caso de Sócrates, renunciar a convertirse en principio único de medida para dejarse medir por el ser, por las ideas, y poder así incorporar la belleza a la propia vida, al saber y al obrar. Servir a la verdad significa ser capaz de percibir la presencia de lo inteligible, de la idea, en la realidad sensible, para proseguir luego el camino que lleva desde las ideas hasta el conocimiento del principio supremo, el bien o el uno, principio y medida de toda idea y de toda belleza. Si el filósofo puede ver el eidos en las cosas es porque previamente ha contemplado la realidad en sí, las ideas y la estructura de sus múltiples relaciones, derivada del primer principio. Desde el ser de cada cosa se desprende una cierta luz,
una belleza que remite al suprasensible, a las ideas y, en último término, al principio, al bien en sí, al uno en sí. Toda la realidad lleva consigo la huella de la trascendencia. Conocer es reconocer la presencia suprasensible en lo sensible y es, al mismo tiempo, reconocer la identidad de la propia alma. Aunque los ojos se encuentren en buenas condiciones, su poseedor intente usar de ellos, e igualmente, las cosas detenten su color, si no se les añade un tercer elemento por naturaleza adecuado para este fin, ni existirá realmente visión, ni los colores podrán ser percibidos. Creo que eso lo sabes tú bien. Me dirás, preguntó, ¿qué es eso a qué te refieres? Precisamente respondió, a eso que tú llamas luz. A ello deseaba referirme, proseguí, cuando hablaba de ese descendiente del bien, análogo en todo a su padre. El uno, el sol, se comporta en la esfera de lo visible, con referencia a la visión y a lo visto, no de otro modo que el otro, el bien, en la esfera de lo inteligible, con relación a la inteligencia y a lo pensando por ella. 17, Platón, República, vi, 507 e 508 c. En el bien, luz, sol, uno, están presentes como en su causa todas las cosas. La tarea del filósofo consiste precisamente en avanzar hacia él por un largo y fatigoso camino, para conseguir llegar, quizá de modo imprevisible, a la meta final, a su conocimiento. Según mi modo de ver, es imposible que hayan comprendido, sea lo que sea, la materia. Por lo menos, bien es cierto que no hay ni habrá ninguna obra mía sobre semejantes temas. No hay, en efecto, ningún medio de reducirlos a fórmulas, como se hace con las demás ciencias, sino que cuando se han frecuentado durante largo tiempo estos problemas y cuando se ha convivido con ellos, entonces brota repentinamente la verdad en el alma, como de la chispa brota la luz, y enseguida crece por sí misma. 18, idem, carta 7, 341 cd. Sin ese salto hacia la trascendencia no hay ni arte ni filosofía. Filosofar es ascender hacia la luz, hacia la belleza y el bien. Y la fuerza que impele al ascenso es el eros barra inversa. Solo la actividad filosófica, impulsada por el anhelo de verdad y belleza, es capaz de percibir la idea, el ser, y proseguir hasta el principio. El principio es lo divino, el bien, el uno, que en la filosofía platónica aparece como una realidad de algún modo cognoscible. La simple habilidad artística, carente de tal conocimiento, deja de tener sentido. La verdadera manía teia manía no es aquella de los poetas, sino la que conduce hacia la verdad, la filosofía. Eros es filósofo, pues explica Diotima, es la sabiduría una de las cosas más bellas y el amor es amor respecto de lo bello, de suerte que es necesario que el amor sea filósofo. 19, Platón, Banquete, 204b. Eros, siempre pobre y lejos de ser delicado y bello. 20, Ibid, 203c. Conmocionado por la belleza, busca siempre no solo la contemplación, sino, la posesión perpetua de lo bueno. 21, Ibid, 206a, o mejor dicho, como Diotima aclara a Sócrates, adherir con el alma al verdadero ser, para engendrar la inteligencia y la verdad y crecer siempre en ella. Pues no es el amor, Sócrates, como tú crees, amor de la belleza. Entonces, ¿qué es? Amor de la generación y del parto en la belleza. Sea, dije yo. 22, Ibid, 206e. Eros es anhelo de infinito, nostalgia del estado originario y del destino final. El amor logra que el encuentro con la belleza despierte el recuerdo y la nostalgia. El encuentro con ella habla al hombre de sí mismo, de su alma y su destino, cuya última perfección consiste en la contemplación de la belleza en sí. Ese es el momento de la vida, oh querido Sócrates, dijo la extranjera de Mantinea, en que más que en ningún otro, adquiere valor el vivir del hombre, cuando éste contempla la belleza en sí. ¿Qué es, pues, lo que creemos que ocurriría, agregó, si le fuera dado a alguno el ver la belleza en sí, en su pureza, limpia, sin mezcla, sin estar contaminada por las carnes humanas, los colores y las demás vanidades mortales, y si pudiera contemplar esa divina belleza en sí, que es única específicamente? ¿Crees acaso que es vil la vida de un hombre que ponga su mirada en ese objeto, lo contemple con el órgano que debe y esté en unión con él? 23. Ibid, 211 de 212a. Pero ¿qué es la belleza y en qué consiste su conocimiento? La belleza no se identifica, en sentido estricto, con el primer principio, el bien o el uno, pero está en relación directa con él.
Como es sabido, para Platón la filosofía coincide con la dialéctica, con el recorrido que conduce al conocimiento del primer principio. El saber filosófico es entendido, entonces, como saber radical del todo, como saber del principio anipotético, del principio absoluto, desde el cual se abre la comprensión de toda la realidad, saber del principio que contiene en sí la comprensión de todo aquello que deriva de él, saber del uno y de lo múltiple, de lo idéntico y de lo diverso, del ser y del no ser. El saber de la totalidad queda encerrado en el saber del principio, el conocimiento del principio originario integra en sí el saber de toda ciencia, explica toda la realidad que de él procede, descubre las leyes del ser. Ser es para Platón identidad, el principio, el uno, el bien es la máxima identidad, medida y causa de toda medida, de toda proporción y armonía. El principio es la causa ordenadora que, disponiendo las ideas y sus relaciones, estructurando la realidad suprasensible y sensible, introduce orden en el desorden de la materia original. Filósofo es, según Platón, el dialéctico, que es capaz de aprehender el orden del mundo sensible y del mundo suprasensible porque sabe referirlo a su causa primera. Y el principio es tal no solo en el ámbito ontológico, sino también en el plano cognoscitivo y axiológico, él hace que las cosas sean, que sean cognoscibles, bellas y buenas. El primer principio es, por consiguiente, la meta última de la filosofía, máxima verdad, máxima bondad y origen de toda belleza. La belleza no coincide con el principio, pero lo refleja, la belleza es más fácilmente perceptible que el bien o el uno, porque lo propio de su naturaleza es aparecer, manifestarse. Buscando el principio, el filósofo encuentra la belleza, que inmediatamente le conquista gracias a su particular claridad y le remite al principio. Este es el privilegio de la belleza y la causa de su atractivo, su perceptibilidad. Decíamos que la belleza brillaba entre aquellas realidades y que, una vez llegados aquí, la captamos mediante el más claro de nuestros sentidos, por brillar ella también con especial claridad. 24, Platón, Fedro, 250 cd. Su función es, por lo tanto, anagógica, conduce hacia el principio, porque manifiesta su remota presencia en lo sensible, su esplendor visible es el medio que encamina a la realidad inteligible y trascendente. La jerarquía de la belleza refleja la jerarquía del ser, su intensificación no es otra cosa que la intensificación del ser. De este modo, el kalos aparece claramente como realidad trascendente y expresión visible del bien. Si el bien uno es medida, principio de todo orden, la belleza es su manifestación, la expresión de su presencia. Sí, pues, dijéramos que estamos ahora en las mismas puertas del bien, en el atrio de su propia casa no tendríamos un poco de razón. Así lo creo. Vemos, pues, así que la potencia del bien ha buscado refugio en la naturaleza de lo bello, ya que la medida y la proporción realizan en todas partes la belleza y la virtud. Sí, pues, no podemos captar o alcanzar el bien bajo una sola característica, entendámoslo bajo tres, la belleza, la proporción y la verdad, y digamos que gracias a su acción común más que por cualquier otra tenemos derecho a explicar las cualidades de la mezcla y a declarar que, al ser ello bueno, gracias a ella la mezcla es buena. 25, Platón, Filebo, 64c-65a. El bien contiene en sí belleza, proporción y verdad, permaneciendo de algún modo más allá de ellas. Se podría decir, por lo tanto, que el criterio de toda belleza es una identidad objetiva y trascendente ligada al bien, que otorga medida a todo placer y a todo anhelo humano, también al ERS. Una identidad, una idea ligada directamente al bien de la República o al uno de las doctrinas no escritas, medida absoluta de la cual depende la estructura de todo lo real sensible o suprasensible en su conjunto y en la singularidad de cada cosa. Por ello, el esplendor de la belleza aparece estrictamente ligado a la proporción, aun a riesgo de ser confundida con ella. Todo lo que es bueno es bello, y la belleza no se da sin unas relaciones o proporciones regulares. 26, idem, Humeo, 87c. En este punto se hacen presentes dos posibles interpretaciones de Platón, de las que emergen consecuencias, por lo menos, opuestas en lo que respecta a su estética. Tales interpretaciones, en sus formas más extremas, serían, por una parte, aquella que ve en Platón un pensador inquieto, en permanente búsqueda de un primer principio que, precisamente por estar más allá del ser, de las ideas, nunca podrá ser plenamente conocido por nuestro pensamiento, y, por otra, aquella que propone una nueva imagen de Platón,
la que resulta de la consideración de las doctrinas no escritas como el núcleo decisivo de su pensamiento, es decir, la protología, que asume la necesaria duplicidad de los principios uno y diada, cuyo conocimiento, si bien es posible, ni puede ni debe ser transmitido por escrito. 27, sobre las diversas interpretaciones de Platón, Berllarza, y, Historia de la Filosofía Antigua, EUNSA, Pamplona 2016, pp 85-91. El riesgo, en este último caso, sería el de desvelar o racionalizar en exceso también la belleza, perdiendo así las afirmaciones de los diálogos que a ella se refieren el atractivo y la fuerza de lo que se considera misterioso. Por lo tanto, cuando Platón declara que hay una belleza suprema que es causa de toda otra belleza, deteniendo en su umbral el discurso, es a causa del misterio intrínseco de la belleza o más bien a causa de su rechazo a escribir sobre una doctrina demasiado abstracta y elevada. Y si en los diálogos de la madurez y vejez subraya y relaciona el orden con la belleza, es porque su pensamiento se ha hecho más maduro o porque hace comprensible de modo más claro su protologial. En el fondo es la misma duda que divide a los intérpretes respecto al pensamiento no escrito. Este no ha sido escrito porque es relativo a realidades que por su naturaleza no son cognoscibles y, por tanto, son inefables, o debido a que son realidades inadecuadas para ser puestas por escrito y se reservan, por ello, a la enseñanza oral. 28, entre los intérpretes que defienden la primera tesis remito a Festugiere, a J. Kaantempleit et Viernes Kaantempleit Ypsilon Platón, Brin, París 1952, entre los que defienden la segunda tesis, en lo que la belleza, como el principio al que Platón la declara ligada, puede ser plenamente conocida, plenamente penetrada por la razón del filósofo. Si el principio, el bien o el uno, puede ser conocido y reducido al orden, entonces el misterio de la belleza quedará sustituido por el orden matemático, por la armonía, por el placer de desentrañarlo, e incluso, de dominarlo con la razón. Si el enigma de su resplandeciente presencia queda manifiesto en el orden, entonces tal orden podría quedar sometido a la matemática. 29. Si, por el contrario, el bien, el uno, permanece incomprensible e inefable, la belleza será la luz que remite a él, dando, a la vez, la noticia de su naturaleza no objetivable y de la impotencia de nuestra razón discursiva para poder captarlo. Así la belleza evocará la verdadera naturaleza del alma humana y la verdadera naturaleza del ser, irreductible a las formalidades visibles. Frente a la presencia de la belleza sensible, el alma humana toma conciencia de la distancia que la separa de la realidad en su dimensión verdadera, así como de su propia naturaleza suprasensible. El arte será engañoso en la medida en que nos conduzca a creer que las formas visibles y determinadas, producto de la técnica, contienen la realidad misma. Fiarse de las formas visibles, pensar que expresan la verdad, significa caer en el engaño, permanecer dentro de la caverna. En consecuencia, las formas técnicamente más perfectas son las que poseen mayor capacidad de desorientar al hombre. Cuanto más cerradas formalmente y más sometidas al dominio de la razón, cuanto más coherentes se presenten, tanto más engañosas deben considerarse. El paradigma de tal arte mentiroso sería la matemática, que nos conduce a creer en la verdad de sus imágenes, sin la posibilidad, además, de salir de tal engaño, convencidos de que reflejan fielmente la realidad en sí. Solamente la belleza con su misterio e inefabilidad, por su condición de imagen verdadera de lo suprasensible, puede orientar nuestra vida, es capaz de hacernos comprender la impotencia de nuestra razón y de penetrar en el corazón de la verdad, de provocar en nosotros el entusiasmo por aquello que está más allá de nuestro mundo sensible. La belleza del arte, en la medida en que no nos conduce al bien, al uno, puede fascinar, pero no entusiasma, más que impulsar al hombre hacia las metas más altas, lo paraliza en la contemplación engañosa de las imágenes forjadas por él mismo, lo encadena en el interior de la caverna. 30. Respecta a la belleza, véase Liminta, Mate, u problema della belleza in Platone. Analisi e interpretazione del, Ippia Maggiore, Vita e Pensiero, Milano 1998. 29. Recuérdese que la idea significa forma. Los arquitectos, los escultores y los artistas plásticos no consideraban que la forma fuese la cumbre suprema del arte, sino que ella derivaba justamente de relaciones numéricas, sobre la base de precisos, módulos, y cánones, que expresaban, precisamente, los fundamentos últimos de las formas. En la arquitectura, como así también en la escultura y en la cerámica, el canon correspondía al
nomous, o sea, a la ley que regulaba la música, y expresaba una regla esencial de perfección que se indicaba justamente en proporción numérica, en Reali, G. Platón, Herder, Barcelona 2001, pp 204 a 205. 30 CFR. Labrada, Ma, Estética, EUNSA, Pamplona 1998, pp 25 a 42. Independientemente de cuál de las dos interpretaciones se elija, permanece el hecho de que el pensamiento de Platón esconde una cierta ambigüedad. Si se prescinde de las doctrinas no escritas, en sus diálogos se encuentran con facilidad expresiones que parecen querer preservar el encanto de la belleza, su imperfecta cognoscibilidad. No te pregunto qué cosa es bella, sino qué es lo bello. 29, Platón, Hipias Mayor, 287 de. Así como afirmaciones que manifiestan con claridad la tendencia matematizante de su pensamiento y la aproximación de la belleza a la proporción y al orden producido por el bien uno, como si el misterio inefable de su presencia resplandeciente quedase de manifiesto en el orden, de la realidad suprasensible, del mundo, del estado, del hombre. Un orden, accesible tanto para el saber como para el obrar. Poderlo explorar produce tanta satisfacción, que al final acaba por olvidarse el misterio. Queda absorbido en la radiante matemática, en la que el sabio, del epinomis, escruta y contempla directamente la divinidad del ser. Los grandes pasos que conducen a la epinomis son a este respecto la República, el Taimeo y las leyes. 30, von Balthasar, H.U., Gloria, OPSIAT, 4, p. 190. 2. Aristóteles. A diferencia de Platón, Aristóteles prestó mayor atención al arte que a la belleza. Más que un teórico de lo bello, lo fue del arte, si bien no olvidó referirse a la belleza en su metafísica, ofreciendo alusiones de gran importancia. Por ello, invertiremos el orden que hemos seguido al hablar de Platón y comenzaremos con la exposición del pensamiento aristotélico sobre la belleza para proseguir luego con la presentación de su poética. Seguiremos este mismo orden para exponer el pensamiento estético de Plotino. A. Belleza. Ni Platón ni Aristóteles dudaron en asociar la belleza al primer principio y en hacer de ella una realidad trascendente. Tal relación adquirió en ambos pensadores las connotaciones propias de su respectiva filosofía, que, en el caso de Aristóteles, podría ser denominada filosofía del acto más que de la forma. Aristóteles, en efecto, ascendió hasta el principio por las vías del movimiento y del pensamiento, no por la de las identidades universales, de las ideas. Por este motivo concibió el primer principio como acto puro, motor inmóvil, pensamiento de pensamiento. A dicho principio, sustancia eterna y en acto, Dios, que mueve como mueven los objetos del deseo y de la inteligencia, le corresponde también la mayor belleza. Si Platón ligó la belleza al bien uno, pero sin identificarla con él, Aristóteles, en cambio, no dudó en afirmar la identidad del primer principio con la belleza absoluta y originaria, y en las afirmaciones de Metafísica 12, 7 se puede atisbar una crítica a la posición de Platón y de la primera academia. La belleza no debe ser separada del principio y, menos aún, se debe pensar el primer principio a partir de su función, es decir, a partir de su condición de medida. Sin embargo, Aristóteles dice mucho más en este texto, ya que la identidad que establece entre el primer principio y la verdad, el bien y la belleza es extendida a toda otra sustancia, anticipa de este modo la especulación medieval sobre las propiedades trascendentales del ente. 31, es claro que Aristóteles no trató en modo sistemático la cuestión de los trascendentales, pero su filosofía contenía las bases para que pudiera ser desarrollada por el sucesivo pensamiento medieval. Sin embargo, en la base de la especulación medieval sobre los trascendentales se encuentran, más que el libro 12 de la Metafísica, los dos primeros capítulos del libro 4, donde Aristóteles afirma la identi germinaro, m. La metafísica delta belleza come problema teoloen, Aquinas, 1997, fase 2, pp 339-354. Y, puesto que lo que se mueve y mueve es intermedio, tiene que haber algo que sin moverse mueva, que sea eterno, substancia y acto. Y mueven así lo deseable y lo inteligible. Mueven sin ser movidos. Las primeras manifestaciones de estos son idénticas. Es apetecible, en efecto, lo que parece bello, y es objeto primario de la voluntad lo que es bello. Y más influye en el deseo, porque la intelección es un principio. El entendimiento es movido por lo inteligible,
y es inteligible por sí una de las dos series, y de esta es la primera la substancia, y de las substancias, lo que es simple y está en acto, pero, 1, y, simple, no es lo mismo, pues, 1, indica medida, y, simple, que la cosa misma es de cierto modo. Pero lo bello y lo por sí mismo elegible están en la misma serie, y lo primero es siempre lo mejor, o análogo a lo mejor. 32, Aristóteles, Metafísica, 12, 7,1072 a 24 a 1072 B1. En su argumentación, Aristóteles establece la necesidad de un primer motor inmóvil que mueva como primer objeto del deseo y de la inteligencia, una sustancia, en síntesis, que sea al mismo tiempo máximamente inteligible y deseable, máximamente verdadera, buena y bella. En el primer motor tales valores coinciden. Siendo además el primer motor sustancia simple y acto puro, la primera y la más perfecta en la serie de las sustancias, todas las demás que dependen de ella poseerán en modo analógico las mismas propiedades, serán inteligibles y, al mismo tiempo, deseables, y lo serán en sí mismas, es decir, la inteligibilidad, la bondad y la belleza serán valores propios de las sustancias, que moverán no solo al apetito sensible, sino también a la voluntad racional, serán, por lo tanto, objetivamente verdaderas, buenas y bellas. Esto que se realiza en cada grado del ser y de la sustancia, se realiza plenamente en la sustancia simple y eterna, en Dios. Más que la medida de toda realidad, Dios es la simplicidad misma, acto puro, máxima verdad, bondad y belleza. Así, pues, de tal principio penden el cielo y la naturaleza y es una existencia como la mejor para nosotros durante corto tiempo, pues aquel ente siempre es así, para nosotros, en cambio, esto es imposible, puesto que su acto es también placer, y por eso el estado de vigilia, la percepción sensible y la intelección son lo más agradable, y las esperanzas y los recuerdos lo son a causa de estas actividades. Sí, por consiguiente, Dios se halla siempre tan bien como nosotros algunas veces, es cosa admirable, y si se halla mejor, todavía más admirable. Y así es como se halla. Y tiene vida, pues el acto del entendimiento es vida, y Él es el acto. Y el acto por sí de Él es vida nobilísima y eterna. Afirmamos, por tanto, que Dios es un viviente eterno y nobilísimo, de suerte que Dios tiene vida y duración continua y eterna, pues Dios es esto. Y cuantos opinan, como los pitagóricos y Espeusipo, que lo más bello y lo más bueno no está en el principio, porque también los principios de las plantas y de los animales son causas, pero lo bello y perfecto está en sus efectos, no piensan rectamente. 33, Aristóteles, Metafísica, 12, 7,1072 a 24 a 1072 B13-34. Al primer motor y acto puro debe corresponder, en consecuencia, la máxima belleza. Su causalidad final, atractiva, hace difícil, sin embargo, entender el modo en el que puede comunicar su belleza a los entes. Ni siquiera la afirmación de la causalidad eficiente del primer motor bastaría para dar razón de la transmisión de la belleza del principio a la belleza de los entes. De todos modos, la relación que Aristóteles establece entre el bien y la belleza en la primera causa y en toda la realidad que de ella depende, deberá hacerse presente también en la vida de los hombres, pero con la particularidad de que, siendo el hombre autor de su propia conducta, gracias a su capacidad deliberativa y electiva, será él quien con su actuar transmita, en modo más o menos perfecto, tales valores a su propia vida. Aristóteles señala a menudo en sus éticas el carácter orientador de la belleza para el obrar humano. Aquello que es bueno, aquello que merece ser elegido por sí mismo, aparece también como bello. El bien adquiere una visibilidad que lo hace ser bello. Aristóteles explica esto sintéticamente en el momento en que describe la virtud de la valentía. Un hombre debería decidirse por un acto valiente, porque es bello, y vergonzoso no soportarlo. 34, idem, Ética a Nicómaco, ni, 11.1117 a 17. Bello es lo que tiene valor en sí mismo, aquello que debe ser elegido, es preciso, pues, actuar con miras a la belleza moral, cumplir aquello que es bello, ya que esto es común a todas las virtudes. 35, y vid. 4, 4,1122 B7, CFR. Idem, Ética Eudemia, 8, 3, 1248 B36. Toda la ética aristotélica ha sido propuesta para dar razón de la peculiar visibilidad del bien y de la belleza moral.
Para que el bien se haga efectivamente visible es necesaria la educación en la virtud, solamente el hombre virtuoso es capaz de percibir la belleza de lo que es realmente bueno. El prónimos es quien hace de la belleza moral el ideal de su vida. 36, Siefar. Idem, Ética a Nicómaco, 4, 3,11219-10. Por lo tanto, Aristóteles mantiene la conexión entre verdad, bien y belleza también en su ética. La vida del hombre adquiere su verdad a través de su obrar, una verdad práctica que no es otra cosa sino el logro de su perfección, del propio fin. Tal verdad, la vida buena y feliz, es al mismo tiempo su bien y su belleza. La bondad y la belleza moral, Kaloka Gatía, es, pues, virtud perfecta. 37, Aristóteles, Ética Endemia, 8, 3,1249-16, y el hombre perfecto y feliz es Kalos Kagatos. B. Arte. Más que a la reflexión sobre la belleza, Aristóteles concedió particular atención al arte, transformándose con su poética en el primer gran teórico de la tragedia y, en general, de la poesía y del arte. Ya en las consideraciones precedentes se anunciaba su preocupación por comprender el obrar humano. En tal ámbito, Aristóteles distinguía diversas formas de racionalidad, a las que corresponden diversos tipos de saber, teórico, práctico y productivo. En la base de tal distinción se encuentran otros elementos de carácter metafísico y antropológico, como la doctrina del acto, energeia kinesis, kinesis praxis, y la distinción entre razón teórica y razón práctica. La razón práctica, ligada a la dimensión deseadora, asume dos funciones, la determinación del actuar y, por lo tanto, de la propia conducta, y la determinación del hacer, del producir. Aristóteles dedicó sus dos éticas a reflexionar sobre el mejor modo en que el hombre puede conducir su propia vida, mientras que en la poética se ocupó del hacer artístico, poético. En su análisis del fenómeno artístico, más allá de los elementos comunes a todo hacer, Aristóteles individualizó elementos propios y característicos, que con el tiempo llegaron a ser importantes puntos de información para la historia del arte occidental: la imitación, mimesis, la purificación del ánimo, catarsis, y la verosimilitud, eikos. El hacer artístico es para Aristóteles, como ya había afirmado Platón, un hacer imitativo, mimético, pero es necesario estar atentos y evitar simplificar demasiado este concepto, puesto que para Aristóteles imitar no se circunscribe solamente a reproducir con el arte lo que la naturaleza hace por sí sola. El destino de este concepto contiene una cierta paradoja, pues después de haber sido adoptado durante muchos siglos por numerosos artistas y teóricos del arte como fundamento de sus poéticas, ha sido, casi con la misma determinación, poco apreciado, cuando no impugnado, por las estéticas modernas, que veían en la mimesis una pobre repetición técnica en la que la creatividad del artista quedaba excluida. Parece oportuno, por lo tanto, detenerse un momento a examinar este concepto. El arte es para Aristóteles un hacer imitativo, y la imitación es una tendencia que el hombre posee en sí mismo, por su propia naturaleza. El hombre es impulsado por su mismo modo de ser a imitar a través del arte, a producir arte. La mimesis artística es, en consecuencia, algo natural, instintivo, independientemente de la forma que tal imitación obtenga. En general, parece que dos causas, ambas naturales, generan la poesía: la capacidad de imitar, con natural a los hombres desde la infancia, en la cual se diferencian de los demás animales, porque el hombre es el más propenso a la imitación y realiza sus primeros aprendizajes a través de imitaciones, y la capacidad de gozar todos con las imitaciones. Puesto que son propios de la naturaleza humana, la imitación, la armonía y el ritmo, porque es evidente que los metros son partes de los ritmos, quienes desde el principio estaban mejor dotados al respecto los desarrollaron poco a poco y, a partir de sus espontáneas actividades, crean la poesía. Esta se divide así, de acuerdo con el carácter propio, de cada poeta, porque los más serios representan acciones nobles y propias de quienes son nobles, mientras los más vulgares las de los hombres ordinarios, y componen ante todo vituperios, como los otros, himnos y encomios. 38, Aristóteles, Poética, 4, 1448 b3-25. Se podría decir que la tendencia natural a la imitación está justificada por dos motivos: su utilidad cognoscitiva y el placer que procura. A través de la imitación el hombre adquiere sus primeros conocimientos y, al mismo tiempo, es el origen de un cierto placer. Por otra parte,
el hombre manifiesta la capacidad de desarrollar esta tendencia natural, sin conformarse con un imitar tosco y espontáneo. En el interior de su específica capacidad imitativa a través del lenguaje, la armonía y el ritmo, Aristóteles destaca los evidentes progresos alcanzados por el arte. Para tener una visión más completa del hacer mimético tendremos que prestar atención a dos aspectos sobre los que el filósofo ofreció ulteriores precisiones. El primero es el hacer imitativo mismo, la actividad del sujeto en cuanto productor de arte; el segundo es el objeto de su imitación, puesto que no toda imitación se transforma en arte, ni todo objeto es considerado por Aristóteles al menos en su poética como adecuado al arte. En este representar imitativo debemos, por lo tanto, distinguir y profundizar en la función que corresponde al sujeto y la que corresponde al objeto. La presencia del sujeto en el producto de su arte y, por lo tanto, la objeción evidente a la consideración del hacer artístico como un simple y anónimo reproducir lo que la naturaleza ofrece ha sido subrayada por Aristóteles en un bello pasaje de su Ética a Nicómaco, que parece desmentir, al menos implícitamente, la ausencia de una función creativa por parte del artista. En efecto, este está presente con su personalidad en sus producciones, que serán necesariamente diversas de las realizadas por otros artistas. Cada producto artístico, cada obra mimética, expresa a través del lenguaje, la armonía y el ritmo, la interioridad de su autor. Lo mismo ocurre con los artífices, todos aman su propia obra más que su obra los amaría a ellos si llegara a ser animada. Quizá ocurre en el más alto grado con los poetas, que aman extraordinariamente sus propias composiciones y las quieren como a hijos. La causa de ello es que el ser es para todos objeto de predilección y de amor, y somos por nuestra actividad, es decir, por vivir y actuar, y la obra es, en cierto modo, su creador en acto, y así el creador ama su obra porque ama el ser. 39, Aristóteles, Ética a Nicómaco, 9, 7, 1167 b 33 a 1168 a 8. Ya hemos visto que para Platón el hacer mimético es sobre todo reproducción, copia de aquello que es percibido. El arte alcanza su expresión más elevada en el quehacer del demiurgo, que copia y plasma en la materia las ideas y los principios, pone orden en el desorden de la cora. Sucesivamente en grado de dignidad estaría el arte del filósofo de Sócrates y de Platón mismo, capaz de aferrar el orden suprasensible para plasmarlo en la propia vida y, a través de su actividad didáctica y de sus escritos, en la vida de sus discípulos y de la polis. Aristóteles advirtió que el actuar del hombre ya sea ético o productivo es mucho más complejo. La acción ética, la praxis, no es la simple aplicación de una verdad universal, contenida en las ideas o en los principios, a las circunstancias particulares de la vida, y algo similar ocurre con la actividad artística, productiva, que no puede ser entendida como el simple plasmar en la materia un conocimiento teórico previamente poseído. Ya sea en el ámbito ético o en el productivo, existen para Aristóteles dos diversos tipos de saber, uno que es universal, pero sin perder por ello su valor práctico, en cuanto dirigido a una finalidad no exclusivamente cognoscitiva y a causa de la peculiaridad de su objeto, contingente y cambiante, sin confundirse por tanto con el saber teórico. El otro es un saber más directamente práctico y más ligado a lo particular, y posee las connotaciones propias de la virtud, del hábito, más que de la ciencia. Existe pues la ética, el saber sobre el actuar humano, que determina en universal aquello que el hombre debería hacer para vivir según su condición, y existe también la prudencia, el saber actuar bien en cada circunstancia, que es virtud, no ciencia. En modo análogo, en el ámbito de la producción se debe distinguir la tene en su dimensión universal, es decir, el saber cómo se deben hacer las cosas, fruto de una reflexión que racionaliza la experiencia, y la tene en su dimensión de hábito, es decir, el efectivo saber hacer cosas adquirido y determinado a través de la acción misma, particular y contingente, más que mediante la reflexión. Ciertamente las tenai son conocimientos normativos, directivos para quien trabaja, para el que produce, pero no bastan por sí solas. El artista no puede limitarse a aplicar las reglas de la tene, del mismo modo que el hombre no puede limitarse a cumplir máximas morales si desea que su vida sea plena, debe cumplirlas, sí, pero aplicando la prudencia, midiendo y determinando su conocimiento ético según las propias circunstancias. En este contexto se inserta la poética de Aristóteles, como una reflexión sobre la tragedia, cuyo conocimiento no es suficiente para garantizar el éxito como poetas. De lo expuesto se deduce que si la actividad artística, imitativa,
no puede prescindir completamente de la dimensión cognoscitiva universal, la preeminencia debe atribuirse, sin embargo, a su dimensión práctica. Es decir, la adecuación de la poiesis a la propia finalidad no es la que pensó Platón, no se trata de imitar el modelo exterior que ofrece la teoría. La imitación se construye mediante el ejercicio de la poiesis, en cada operación y teniendo en cuenta las circunstancias. La verdad práctica es producto del hacer 40, CFR. 8 Torena, J.M., El discurso clásico en arquitectura, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 1989, pp 57 a 77, Batmo, G. H. Concepto di fare in Aristotele, Università di Torino, Publicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia, Torino 1961. El fin de la producción es la obra, que a veces se logra plenamente y otras veces no. La imitación de la naturaleza, para Aristóteles, no se limita a reproducir lo que ella hace, sino más bien a la reproducción de su hacer mismo. El artista ama su obra, afirmaba Aristóteles, como un padre ama a sus hijos, pero teniendo en cuenta el modo diverso en que uno y otro transmiten la forma. En efecto, en la generación natural la forma a transmitir está ya presente en el agente generador, en cambio, en la generación artística el poeta no posee del mismo modo la forma. El agente puede tener el arte, la tiene, pero no puede poseer plenamente la forma a plasmar, a inscribir en la materia. La forma, el fin, es sólo un esquema global en vista de la configuración de la obra. Aquello que en la generación natural es obra exclusiva de la forma, en el arte es obra del ejercicio de la tiene, de la habilidad técnica más que del conocimiento universal de las normas y de los principios. La tiene determina con su actividad misma, desde el interior y durante el transcurso de la producción, la configuración precisa del producto. Si se tratara solamente de plasmar una forma ideada, pensada, la tiene no tendría mayor importancia, la importancia correspondería, en cambio, a la formación de la idea y la tiene se transformaría solo en una aplicación mecánica. Al mismo tiempo, si el fin, la inspiración, la forma estuviese totalmente ausente al inicio del proceso, la obra sería el resultado más o menos fortuito de un proceso mecánico. Por consiguiente, el inicio de la actividad artística no señala solamente cómo encaminar un proceso, sino que hace presente también su fin. El artista sabe, si bien no hasta los mínimos detalles, lo que desea hacer, aunque desconocerá siempre si logrará su propósito hasta que el trabajo quede plenamente acabado. 41, CFR. Labrada, M.A., Estética, OPSIAT, pp 141 ss. En este sentido se puede hablar de una dimensión creativa de la TNE, en cuanto causa generadora y configuradora del producto. La verdad de la poiesis será, entonces, una adecuación del resultado al fin prefijado: construir un templo, escribir una tragedia, esculpir una estatua, pero el punto de referencia de la adecuación no es sólo la forma ideada, sino más bien el ejercicio de la TNE y su determinación en el transcurso de la producción. La verdad práctica se constituye en la producción y con la producción, de otro modo no quedaría espacio ni a la deliberación del artista ni a su libertad. Está claro que una vez concebido el fin, inicia con la elaboración de la obra el proceso deliberativo que conduce a la TNE a realizarlo. El resultado final, por lo tanto, no se conoce previamente en su última determinación, sino solo cuando la producción termina, cuando la obra queda acabada. Esto sucede porque se trata de un proceso creativo, en el que se cumple un avanzar paulatino, un progresivo conocer en la medida en que se transforma y se trabaja la materia. Por lo que respecta no a la actividad del sujeto sino al objeto de la imitación, Aristóteles especificó en su Poética lo que constituye el asunto de la tragedia, precisando de este modo mejor el concepto de mimesis. Acerca de la imitación con hexámetros y de la comedia hablaremos más tarde. Trataremos, pues, ahora de la tragedia, una vez obtenida la definición de su esencia, que se desprende de lo dicho. Es así, la tragedia imitación de una acción elevada y perfecta, de una determinada extensión, con un lenguaje diversamente ornado en cada parte, por medio de la acción y no de la narración, que conduce, a través de la compasión y del temor a la purificación de estas pasiones. Llamo lenguaje ornado al que tiene ritmo, armonía y canto. 42, Aristóteles, Poética, 6, 1449 b 21-30. Ya que la tragedia no es representación de los hombres sino de la acción, de la vida, de la felicidad y de la desdicha.
La felicidad y la desdicha, empero, se dan en la acción, y el fin consiste en cierta especie de acción, no en determinado carácter. 43, y vid. 1450 a 16-18. En su definición, Aristóteles determina con precisión aquello que según él constituye lo propio de la tragedia, esto es, ser imitación de la acción del hombre y de su vida. Como todo hacer poético, la tragedia es mimesis, pero lo que convierte tal imitación en tragedia es precisamente su objeto, ser imitación de una acción, es decir, no de un simple suceso, no reproducción de un hecho histórico, sino imitación de algo que podría verosímilmente suceder. Con respecto a este aspecto central, las otras características, la forma dramática y el lenguaje adornado, resultan complementarias, es más, la dramaticidad de la forma es consecuencia de la configuración estructural de la vida que imita. Según lo dicho, resulta evidente que no es tarea del poeta referir lo que realmente sucede, sino lo que podría suceder y los acontecimientos posibles, de acuerdo con la probabilidad o la necesidad. El historiador y el poeta no difieren por el hecho de escribir en prosa o en verso. Si las obras de Heródoto fueran versificadas, en modo alguno dejarían de ser historia, tanto en prosa como en verso. Pero, el historiador y el poeta, difieren en que el uno narra lo que sucedió y el otro lo que podría suceder. Por eso, la poesía es algo más filosófico y serio que la historia, la una se refiere a lo universal, la otra, a lo particular. Lo universal es lo que corresponde decir o hacer a cierta clase de hombre, de modo probable o necesario. De allí parte la poesía, al atribuir nombres a los personajes. 44, y vid. 9,1451 a 36b10. El argumento de la tragedia es algo particular, pero su fin es la representación de un universal. La imitación de una realidad particular, de una acción, es la vía para representar verdades universales. Esta es la importancia de la tragedia, su dimensión filosófica. La tragedia imita la vida, el obrar humano, y tiene por ello una particular capacidad para expresar contenidos y verdades éticas, imitación de una acción cumplida en la que se representa, según las leyes de la verosimilitud y de la necesidad, el inicio, el desarrollo y el fin de la acción del hombre. La sucesión no es, sin embargo, cronológica, sino causal y debe por ello respetar el sentido interno de la acción, su propia unidad, que no es solamente ni principalmente cronológica. De este modo, la tragedia presenta aquello que la vida y las acciones reales no pueden presentar, es decir, permite ver en modo sintético la unidad de la acción y de la vida humana. Se podría decir que es la imitación máximamente racional del vivir humano. El poeta para escribir tiene que meditar, reflexionar sobre la acción del hombre, racionalizar de algún modo el proceso del obrar, captando aquello que en la vida y en el actuar hay de universal y necesario. Así, permite con sus invenciones la contemplación teórica de aquello que es eminentemente práctico, la vida y el obrar humanos. Por ello la imitación poética satisface el deseo natural de conocer, deseo sobre el que Aristóteles fundó la imitación misma. Esto produce placer, es agradable. El producto artístico debe poseer, también, una cierta unidad, en cuanto, como ya se ha indicado, el objeto es uno, una acción cumplida. Es necesario, sin embargo, subrayar que tal unidad corresponde plenamente al concepto de imitación. Así como la naturaleza produce entidades provistas de unidad, unificando sus diversas partes y otorgando unidad formal al compuesto, así también el producto artístico debe tener unidad, armonía y proporción entre sus partes. La imitación que de la naturaleza lleva a cabo el arte no se realiza, por lo tanto, sobre el plano iconográfico, sino sobre el plano causal. Y si la naturaleza no hace nada en vano, si la perfección propia de la realidad natural se define por la proporción y la armonía, por su integridad, lo mismo corresponde a la obra de arte, ser perfecta, acabada y completa. Deberá tener unidad y también unicidad, será singular y única, como lo son las realidades naturales. Y expresará también la singularidad y la perfección del artista, al menos, pero no solamente, según la dimensión de su tene. En la acción artística el hombre expresa su propia humanidad. Por eso las obras de arte pueden servir para enriquecer, humanizar a quienes con ellas se deleitan, que en su contemplación serán capaces de percibir valores verdaderamente humanos, como la racionalidad y la libertad. Relacionada con todo esto se encuentra la catarsis, el efecto purificador que la tragedia, la obra de arte, suscita en el espectador. 45, CFR. Danini,
p. La tragedia sema la catarsi, en Pronesis, 1998, SLI 2/1, pp 26-41. La tragedia conduce, a través de la compasión y del temor, a la purificación, catarsin, de estas pasiones. 46, Aristóteles, Poética, 6, 1449b-27. No se debe buscar en la tragedia un placer cualquiera sino solo el que le es propio. Y, puesto que el poeta debe producir, por medio de la imitación, el placer que surge de la compasión y del miedo, es evidente que ello se ha de lograr en los acontecimientos mismos. 47, y vid. 14,1453b10-12. El efecto de la tragedia es, según Aristóteles, positivo, no conduce a engaño, como pensaba Platón. La tragedia tiene por finalidad purificar el ánimo, en cuanto que permite al espectador, viéndose reflejado en la acción, aclarar e iluminar sus propias pasiones, elevándolas a un mayor nivel de conocimiento. Un proceso de iluminación interior que provoca placer, que suscita un particular gozo interior. Tal purificación tiene lugar a través de la descripción de una determinada visión del mundo, de los valores de la vida, de las leyes de la naturaleza. El espectador observando, leyendo, percibe algo de sí mismo en una situación fantástica y, por lo tanto, libre de consecuencias prácticas. Estar frente a la representación de una vida abre al hombre la puerta de la propia identidad, le permite darse cuenta, en cierto sentido, de quién es él mismo y orientar mejor su propio obrar. Ese relato, precisamente porque manifiesta lo universal de la condición humana, no perderá nunca actualidad, presentará siempre algo de valor absoluto. La conmoción del espectador, la catarsis, es la piedra de toque de la poética porque es indicio de que se ha respetado el fin propio de la representación. La catarsis no consiste en un simple estado emocional sino en una descarga emocional que libera al que la sufre de la desmesura de la pasión, de tal modo que el ánimo recobra el equilibrio o medida necesario para la acción. 48, Labrada, M.A., Estética, OPSIAT, p. 179. La belleza propia del arte está, por lo tanto, ligada a la verdad, porque ella nos transmite contenidos universales y nos ayuda a comprender y a orientar nuestra vida. 3. Plotino. Plotino es, sin duda, el último gran teórico de la belleza del mundo antiguo y quien de modo más claro dejará la impronta de su pensamiento en la sucesiva estética bizantina y medieval. Han transcurrido casi 6 siglos desde la muerte de Aristóteles y el mundo greco-romano presenta profundas transformaciones respecto al de la Grecia clásica. Aunque todavía se mantenga firme como origen del propio horizonte vital la convicción de la existencia de un primer principio, causa del orden y de la belleza del universo, la situación del hombre de la antigüedad greco-romana ha cambiado profundamente, y así lo evidencian algunas características que identifican este periodo de la historia. Las mismas circunstancias biográficas de Plotino, que nació en Licópolis, Egipto, se educó en Alejandría y se estableció en Roma, hablan a las claras de tales cambios. La estructura política de la Grecia clásica, la polis, ha sido sustituida por un imperio que extiende su poder desde el oriente asiático conquistado por Alejandro hasta el extremo occidental del Mediterráneo. Desde un punto de vista cultural, la gran tarea del Imperio romano fue difundir y permitir el arraigo de la civilización helénica en toda la extensión de su dominio. En estos siglos, después de Aristóteles, la cultura helénica sufrió una gran transformación a través del nacimiento y la difusión del pensamiento epicúreo y, más aún, del estoico, así como con el renacimiento del platonismo y del pitagorismo. Además de sufrir el fuerte influjo del pensamiento filosófico, la nueva sociedad greco-romana no permaneció inmune a la influencia de las religiones de los nuevos pueblos conquistados, que en cierta medida determinaron el despertar del espíritu religioso, favorecido también por el sincretismo de la religión oficial. En cierto sentido, el pensamiento de Plotino refleja el esfuerzo de la religiosidad pagana helénica por defenderse de aquellas nuevas formas religiosas que, como la gnosis, asentaban su confianza en revelaciones y otros elementos extraños al espíritu racionalista propio de la tradición griega. En este contexto se debe señalar también la novedad del cristianismo y su rápida difusión, si bien a primera vista permanece extraño al pensamiento del autor que nos ocupa. 49, para una descripción sintética del ambiente cultural de este periodo, consultar Yarza, y, Historia de la Filosofía Antigua, OPSIAT, pp 229-236. El reconocimiento por parte de Roma de la superioridad cultural del mundo griego se manifestó también en el arte imperial,
inspirado en el de la Grecia clásica. Roma ambicionaba aparecer como la proyección agigantada de la polis clásica, de la Atenas de Pericles, y realizó su arte sobre la impronta del clasicismo griego, si bien no vaciló en someter la ideación de sus modelos a sus propios fines políticos. Otros habrá lo creo que con rasgos más mórbidos esculpan bronces que expiran halitos de vida y que saquen del mármol rostros vivos. Tú, romano, recuerda tu misión, ir rigiendo a los pueblos con tu mando. Estas serán tus artes, imponer leyes de paz, conceder tu favor a los humildes y abatir, combatiendo, a los soberbios. 50, Virgilio, Eneida, vi, 847-853. A. Belleza. En este contexto Plotino desarrolló su pensamiento, cuya novedad se refleja en el modo en que entendió la belleza y se refirió a ella. Aun cuando Plotino se presenta como fiel comentador e intérprete de Platón, la originalidad de su filosofía se hace presente también en su estética. La continuidad con la tradición platónica parece garantizada, desde el primer momento, por la derivación de toda la belleza de la belleza suprasensible, y por el fuerte vínculo que también establece entre la belleza y la forma. La novedad profunda, y por ende la ruptura con el modo clásico de concebir la belleza, emerge cuando se considera su repulsa a pensarla según las categorías de orden y armonía entre las partes. En efecto, la belleza para Plotino es sobre todo unidad, simplicidad, luminosidad. En su pensamiento prevalece siempre la unidad sobre la multiplicidad, lo simple sobre lo complejo, lo idéntico sobre lo diverso, y el caso de la belleza no es una excepción, por eso no puede estar de acuerdo con quien, como los estoicos 51, Siefar. Bona arnim, H. Stoicorum veterum fragmentani, 278 y 472, aunque en el fondo también Platón, pretende reducir la belleza a orden y armonía, a proporción y medida. En el sexto tratado de la primera Enéada, dedicado a lo bello, Plotino se pregunta por la naturaleza de la belleza sensible, cómo debemos conceptuar esa belleza presente en los cuerpos. 52. Plotino, Eneadas, y 6, 1. Y la primera respuesta que examina es, precisamente, aquella entonces dominante. Es opinión general, por decirlo así, que la belleza que nosotros vemos resulta de la simetría de unas partes con respecto a otras y al conjunto, a lo que se añade la vistosidad de los colores. De aquí que se estime que tanto la belleza de los seres como cualquier otra descansa en la simetría y en la proporción. Pero si es así, el ser simple no puede ser bello y solo lo será, necesariamente, el compuesto. 53, y vid. Plotino no acepta tal visión de la belleza porque, entre otras consecuencias, conllevaría renunciar a la belleza de aquello que no tiene partes, de lo que no es compuesto. ¿Cómo justificar la belleza del saber, de la ley, de la virtud o del alma? La belleza para Plotino es una cualidad que solamente el alma alcanza a ver, y que pertenece a las cosas sensibles en virtud de su forma, algo, por lo tanto, diverso y previo a las partes de la realidad física y a la armonía entre ellas. Lo que hace bella una cosa es la forma, lo más lejano a la belleza que puede ser concebido, lo feo, es precisamente lo informe. Pues todo lo que por naturaleza debe recibir una idea y una forma, si no participa de ésta y al propio tiempo se aparta de la idea y de la razón divina, es real y absolutamente feo. 54, y vid, y 6,2. En la medida en que una realidad es dominada por la forma, así será su belleza, porque es la forma lo que otorga unidad al compuesto. La belleza procede, pues, de la unidad de la forma y no de la armonía de las partes. Plotino, siguiendo la impronta de Platón, piensa el ser a partir de la unidad. Cuanto mayor sea la unidad de una realidad, más elevada estará en el orden del ser y mayor será su simplicidad. La simplicidad es síntoma de densidad ontológica, así como la complejidad es manifestación de carencia. Pero en esta escala ontológica no es la forma el grado máximo de la perfección, sino que la perfección de la forma deriva y remite a aquello que, en su simplicidad, supera toda forma y es, por ello, informe. Esta belleza, pues, o no es nada, o es algo que carece de figura. Digamos mejor que es una cosa simple, que rodea su objeto como si fuese su materia. 55, Plotino, Enéadas, v. 8, 2. Si la materia es la extrema carencia ontológica y la máxima fealdad a causa de su multiplicidad estructural y de su dispersión, a causa de su privación de toda forma, la forma, causa de la belleza sensible,
no se identifica sin embargo con la belleza. Esta es más bien la huella de una belleza que en su superioridad y riqueza debe ser entendida, también ella, como informe, pero por motivos contrarios a los de la materia, es decir, no a causa de su privación de forma, sino por su superación, por su condensación e intensificación respecto a la forma que de ella depende. De ahí que cuando hablamos de la belleza debamos huir sobre todo de pensar en una forma y de colocarla ante nuestros ojos. En este caso, vendríamos a caer de la belleza misma en esas cosas que llamamos bellas por una oscura participación en la belleza, 56, y vid. 7, 33. A partir de estas consideraciones, resulta claro por qué la belleza sensible será siempre precaria, provista de una cierta ambigüedad, incapaz de hacer visible la belleza en su original simplicidad debido a su necesario vínculo con la materia, con la complejidad de aquello que es múltiple. No por ello debe negarse como pretendió la gnosis ni la belleza del cosmos y de la realidad sensible, ni aquella generada por el arte. Debe, en cambio, quedar claro que más allá de la belleza sensible existe una belleza superior, de la cual aquella es huella y a la que deben dirigirse los artistas en el momento de realizar su trabajo. Tal belleza, sin embargo, solo puede apreciarla el alma. Se podría decir que la verdadera belleza es una realidad espiritual, cuya percepción requiere la elevación del alma, su purificación. La verdadera belleza, aquella capaz de conmover, es la belleza interior, no la sensible, y requiere para su percepción que el alma concuerde con ella, exige la belleza del alma mediante su simplificación y elevación, estimulada por el amor. En lo que refiere a las bellezas más elevadas que no es posible captar sensiblemente pero que el alma ve y designa sin ayuda de órgano alguno, es necesario que nos remontemos a lo alto y la contemplemos sin intervención de la sensación, relegada a las cosas inferiores. Estas son las emociones que habrán de producirse ante un objeto bello: estupor, placentera admiración, deseo, amor y arrebato con mezcla de placer. Diremos que estas emociones pueden experimentarlas las almas y de hecho las experimentan incluso ante objetos que no se ven. Todas las almas, por decirlo así, son capaces de ellos, pero en el más alto grado las almas enamoradas de esos objetos. 57, Plotino, Eneadas, y 6, 4. Plotino sostiene que el lugar de la belleza es el nous, inteligencia o espíritu, la segunda hipóstasis después del uno, en la que el alma alcanza su condición verdadera. El modo en que Plotino concibe el nous, pensamiento esencial y ser, conjuntamente unidad y diversidad, es uno de los puntos clave de su filosofía. En efecto, el nous, la inteligencia, es el pensamiento en el que subsisten todas las ideas en su multiplicidad y diferencia y, al mismo tiempo, como unidad subsistente, toda la multiplicidad está presente en el pensamiento, en el espíritu, como unidad. El nous contiene toda forma en cuanto pensada, las ideas subsisten en la sustancialidad misma del pensamiento, nous, que es energía, identidad de sujeto y objeto, identidad que, sin embargo, no elimina la multiplicidad. En la realidad sensible subsiste solamente el ser limitado y distinto, múltiple, en el que cada determinación es extrema y contrapuesta a las demás. Aquí, ciertamente, de cada parte distinta proviene también una luz distinta, siendo cada una tan solo una parte. 58, y vid. 8,4. Nuestro pensamiento discursivo es capaz de superar esta diversidad de un modo muy limitado, reuniendo en una unidad mental la multiplicidad de las diferencias espaciales. En el nous, pensamiento esencial y ser, se supera en cambio toda distinción y toda negatividad. En él subsisten, sin dividirlo, en una unidad exenta de negatividad y de exterioridad, todas las ideas, porque en él cada idea es idéntica a las demás. Allí, en cambio, es del todo de donde proviene siempre cada cosa, que es a la vez, e igualmente, el todo. 59, y vid. En el nous las ideas carecen de forma y son esencialmente bellas. La esencia informada es ya bella, si es verdaderamente una esencia. 60, y vid. 7,33. Plotino une, de este modo, las formas platónicas al intelecto aristotélico, acto puro. Es en el nous donde todas las ideas son bellas, donde ser y belleza coinciden. 61, Siefar. Y vid. V. 89. 62, Siefar. Stern Gillet, S. Le Principe du Bouchet Plotin, Reflexions sur Eneas B 7.32 et 33, en, Pronesis, XLV, 2000,
1, pp 38-63. Para Plotino no existe, como para Platón, la idea de belleza, para él todas las ideas son bellas en la identidad multiplicidad del nous m. El nous es un universo de luz en el que cada idea es transparencia, luminosidad sin medida, y es en el momento en que el alma logra elevarse hasta el nous cuando contempla la verdadera belleza. En su ascensión alcanzará primero la inteligencia y sabrá ya que en ella son bellas todas las cosas y aún podrá decir que allí se encuentra la belleza, esto es, las ideas, pues por ellas mismas, que son los productos y la esencia de la inteligencia, tienen realidad todas las bellezas. 63, Plotino, Eneadas, y 6, 9. Del nous, según Plotino, procede toda la realidad física y toda la belleza sensible a través de la tercera hipóstasis, el alma es origen, a su vez, de todas las almas, de toda forma de vida, y el alma genera también un cuerpo bellísimo, el cosmos. El alma es necesaria para poder explicar la multiplicidad sensible, la dispersión. Pero tanto ella como el nous requieren una unidad anterior, absoluta. La unidad multiplicidad del nous demanda una unidad previa y todavía más simple, la primera hipóstasis, el uno, simplicidad absoluta, más allá del ser y del pensamiento, más allá de toda belleza. Uno es el término más adecuado para expresar el absoluto, aquello de lo que no se puede hablar, si bien es necesario hacerlo pues así lo exige nuestro pensamiento. El uno está más allá del ser no porque sea menos que el ser, sino porque es su condición, no porque sea la nada, sino porque es la plenitud. De él procede la belleza del nous, y él constituye la última meta del alma humana. Solamente quien alcanza a contemplarlo puede comprender su belleza más allá de toda belleza. 64, Siefar. Plotino, Eneadas, y 6, 7. ¿Qué belleza le atribuiremos entonces, puesto que no es un ser? Siendo amable como es, tendrá que engendrar la belleza. Y así, en efecto, como poder productor de toda belleza, es a la vez fuerza generadora. Engendra la belleza y la eleva a su más alto grado por el exceso mismo de belleza que hay en él. De modo que es razonable considerarlo como principio y fin de la belleza. Como tal principio de belleza, hace bellas las cosas de las que es principio, aunque la belleza que él engendra no tiene forma, a pesar de que nosotros la veamos bajo otro aspecto. Pues lo que llamamos forma ha de darse necesariamente en otro ser, tomada en sí misma se presenta como amorfa. Es informado, pues, todo aquello que participa de la belleza, pero no lo es en cambio la belleza misma. 65, y vid. 7, 32, Siefar. Y vid.v. 8, 13. El uno, principio absoluto, unidad pura, es la causa del nous y, por lo tanto, de la belleza. Él no tiene forma y hace bella la inteligencia que de él se genera, el nous, pero no porque le atribuya una forma. La belleza en sí está privada de forma, son bellas las cosas que participan de ella, precisamente en cuanto participantes, la belleza presente en el mundo físico a través de la forma procede, paradójicamente, de aquello que es informe. La belleza en cuanto tal es simplicidad pura, esplendor, pura luz, transparencia que supera toda forma, toda diferencia, toda multiplicidad. Porque es fácil la vida en esa región. La verdad es su madre, su sustancia y su alimento. Los seres que la habitan lo ven realmente todo, no solo las cosas a las que conviene la generación, sino las cosas que poseen el ser y ellos mismos entre ellas. Porque todo es aquí diáfano y nada hay oscuro o resistente. Todo, por el contrario, es claro para todos, todo, incluso en su intimidad, es la luz para la luz. Cada uno tiene todo en sí mismo y lo ve todo en los demás, de manera que todo está en todas partes, todo es todo, cada uno es también todo y el resplandor de la luz no conoce límite. 66, y vid. v. 8,4. B. Arte. De entre los filósofos antiguos, Plotino es, seguramente, quien en modo más decidido unió la belleza al arte. Por este motivo el arte se transforma para él en una actividad sobre todo interior, contemplativa, que en su pensamiento es sinónimo de productiva. La verdadera belleza es una realidad interior, espiritual, que no debe ser identificada con las figuras externas, con la forma de las cosas. Mientras permanezcamos ligados a la belleza de la forma sensible no seremos sacudidos por una verdadera conmoción, prueba de ello es el hecho de que no percibimos la belleza cuando es exterior,
en tanto nos sentimos afectados por ella cuando constituye algo interno. 67, Plotino, Eneadas, v. 8, 2. Por ello el artista, para poder crear, tiene necesidad de contemplar, pues su imitación tiene como objeto esencial aquello que no puede ser sensiblemente conocido. Como ya había afirmado Platón, el verdadero arte está ligado a la verdad, al saber. El artista traduce en formas visibles el esplendor de la belleza informe, consciente de perder así la belleza previamente contemplada, viéndose obligado a dispersar en la materia múltiple la simplicidad de lo bello. La belleza, más que en la materialidad de las obras producidas, reside en el arte del que proceden. Al contrario, cuanto más se exterioriza el arte en sus obras, más fuerza pierde, cuanto más ligado permanece a la materia, más se aproxima a la dispersión y se empobrece. El arte es, sí, imitación, mimesis, pero no de la realidad extrema. Así, Fidias hizo su Zeus sin mirar a nada sensible, sino imaginándolo tal cual sería si accediese a mostrarse ante nuestros ojos. 68, y vid. v. 8,1. Siefar. Laurent, J. Plotinet la Beauté de Zeus, en Archives de Philosophie, 61, 1998, pp 251-267. Requisito de toda producción es, precisamente, la contemplación. Según Plotino, nada es más productivo que la contemplación. Si Aristóteles distinguió la teoría de la poiesis y se detuvo en el análisis de esta última para comprender su peculiaridad respecto al saber teórico, esto es, la necesaria intervención de la deliberación y de la elección, Plotino asevera, en cambio, que la actividad más radicalmente práctica, más productiva, es precisamente la contemplación. Si para Platón el demiurgo es el gran artesano que plasma el cosmos a partir de una materia y de un modelo que imitar, Plotino considera que la simplicidad del principio exige la superación de un pensamiento que proyecta. El modo en el que Plotino concibió la procedencia de todo a partir del principio lo aplicó también a la producción artística. Plotino acoge la doctrina ya tradicional del arte como imitación de la naturaleza, e imitación entendida a la manera aristotélica, esto es, no de sus producciones, sino del modo en el que ella produce. La gran novedad que introduce Plotino es la derivación directa del hacer desde el contemplar. Más aún, cuanto más alta es la contemplación, más intensa y bella es la producción, cuanto más nos elevamos en el orden del pensamiento, más logramos en el orden del hacer. La actividad más plenamente productiva es aquella del uno, identidad plena, actividad y libertad pura, plenitud rebosante de la que procede todo lo demás. Cuanto más intenso es el acto interior de un ser, cuanto mayor sea su autoposesión, más intensa será su irradiación extrema. La producción es sobre todo un acto contemplativo, porque la acción no es otra cosa que la irradiación a partir de sí mismo. Todo hacer, todo producir, todo crear, es creación al modo de la naturaleza, es decir, crear sin proyecto, sin finalidad extrínseca, sin distinción entre el sujeto y su acción. La actividad contemplativa de la naturaleza no se distingue de la naturaleza misma. Esta es la lógica que, según Plotino, rige el producir, y a ella debe someterse el artista, hacer como hace la naturaleza, que en su generar no tiene ninguna necesidad de un pensar que previamente discurre. Si se le preguntase, a la naturaleza, ¿por qué produce?, tendría que contestar de este modo: en caso de que quisiese prestamos atención y decidirse a hablar, no era necesario que se me preguntase, sino que convendría comprender y callar, como callo yo ahora, que no tengo la costumbre de hablar. ¿Y qué es lo que hay que comprender? Pues que el ser engendrado es para mí un objeto de muda contemplación y, mejor, el objeto natural de mi contemplación. Yo misma he nacido de una contemplación así y siento una inclinación natural a contemplar, lo que en mí contemplo produce un objeto, al igual que los geómetras dibujan figuras cuando contemplan. Yo, sin embargo, no dibujo ninguna figura, sino que contemplo, y las líneas de los cuerpos se cumplen como si realmente saliesen de mí. 69, Plotino, Eneadas, Ni, 8.4. Anticipando tesis sostenidas posteriormente por la estética moderna, si bien por otros motivos, Plotino realza la libertad del contemplar y del hacer. No es necesario suponer ningún fin ni para el hacer artístico, ni para la contemplación estética. El arte y el placer que la contemplación de la belleza suscita son expresión de la riqueza interior de quien hace y de quien contempla, y exigen la ausencia de toda finalidad, en cuanto reflejan la riqueza y la libertad de la vida del nous y del uno.
La belleza, aun cuando continúe desempeñando ante quien la contempla la función de recuerdo del propio origen y de orientación de la propia conducta, es pensada por Plotino de modo original y diverso respecto a sus predecesores. 1. Hago uso de lo expuesto por X. Zubiri en Naturaleza, Historia, Dios, Editora Nacional, MA 3, pp 153 ss. 2. Sobre la crítica de Platón al arte, CFR. Murdoch, y, de Fayard and the Sun. Why Plato Vanished the Artists, Chateau and Windows Ltd., London 1977 y Hanaway, C., Images of Science. Plato S. Critique of the Arts, Clarendon Press, Oxford 1995. 3. Platón, República, X, 598 bc. 4. Barra W 600b. 5. Ibid. 602 AB. 6. Platón, República, X, 607e. 7. Idem, Fedón, 118b. 8. CFR. Idem, Leyes, 7, 817b. 9. CFR. Idem, República, 3, 398b, idem, Leyes, 12, 957d. 10. Idem, Leyes, 7, 817b. 11. Ibid. 811c. 12. Platón, Fedro, 245a. 13. Idem, guión, 533b. 14. Idem, Fedón, 69d. 15. Idem, Fedro, 247c, CFR. Idem, Fedro, 278 CD, idem, República, B, 484 CD. 16. Idem, Hipias Mayor, 304e, CFR. Idem, Cratilo, 384b. 17. Platón, República, B, 507 e 508c. 18. Idem, Carta 7, 341 CD. 19. Platón, Banquete, 204b. 20. Ibid. 203c. 21. Ibid. 206a. 22. Ibid. 206e. 23. Ibid. 211 de 212a. 24. Platón, Fedro, 250 CD. 25. Platón, Filebo, 64c 65a. 26. Idem, Humeo, 87c. 27. Sobre las diversas interpretaciones de Platón, Berllarza, y, Historia de la Filosofía Antigua, EUNSA, Pamplona 2016, pp 85 a 91. 28. Entre los intérpretes que defienden la primera tesis remito a Festugiere, a J. Contemplation et Viernes Contemplative selon Platón, Brin, París 1952, entre los que defienden la segunda tesis, en lo que. 29. Platón, Hipias Mayor, 287 de. 30. Von Balthasar, H.U., Gloria, OPSIAT, 4, p. 190. 31. Es claro que Aristóteles no trató en modo sistemático la cuestión de los trascendentales, pero su filosofía contenía las bases para que pudiera ser desarrollada por el sucesivo pensamiento medieval. Sin embargo, en la base de la especulación medieval sobre los trascendentales se encuentran, más que el libro 12 de la Metafísica, los dos primeros capítulos del libro 4, donde Aristóteles afirma la identi germinaro, m. la metafísica delta belleza come problema teoloen, Aquinas, 1997, fase 2, pp 339 a 354. 32. Aristóteles, Metafísica, 12, 7,1072 a 24 a 1072 b1. 33. Aristóteles, Metafísica, 12,
7,1072 a 24 a 1072 B13 a 34. 34. Idem, Ética a Nicómaco, Ni, 111117 a 17. 35. Ibid. 4, 4,1122 B7, CFR. Idem, Ética Eudemia, 8, 3, 1248 B36. 36. CFR. Idem, Ética a Nicómaco, 4, 3,1121 B9 a 10. 37. Aristóteles, Ética Endemia, 8, 3,1249 a 16. 38. Aristóteles, Poética, 4, 1448 B3 a 25. 39. Aristóteles, Ética a Nicómaco, 9, 7, 1167 B33 a 1168 a 8. 40. CFR. 8. Torena, J.M., El discurso clásico en arquitectura, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 1989, pp 57 a 77, Batmo, G. H. Concepto di fare in Aristotele, Università di Torino, Publicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia, Torino 1961. 41. CFR. Labrada, M.A., Estética, OPSIAT, pp 141 ss. 42. Aristóteles, Poética, 6, 1449 B21 a 30. 43. Ibid. 1450 a 16 a 18. 44. Ibid. 9,1451 a 36 B10. 45. CFR. Danini, P. La tragedia Sema la catarsi, en, Pronesis, 1998, SLI 2/1, pp 26 a 41. 46. Aristóteles, Poética, 6, 1449 B27. 47. Ibid. 14,1453 B10 a 12. 48. Labrada, M.A., Estética, OPSIAT, p. 179. 49. Para una descripción sintética del ambiente cultural de este periodo, consultar Yarza, y, Historia de la Filosofía Antigua, OPSIAT, pp 229 a 236. 50. Virgilio, Eneida, vi, 847 a 853. 51. CFR. Bona Arnim, H. Stoicorum Veterum Fragmentani, 278 y 472. 52. Plotino, Eneadas, I, 6, 1. 53. Ibid. 54. Ibid. I, 6,2. 55. Plotino, Eneadas, V, 8, 2. 56. Ibid. Vi, 7, 33. 57. Plotino, Eneadas, I, 6, 4. 58. Ibid. V, 8,4. 59. Ibid. 60. Ibid. Vi, 7,33. 61. CFR. Ibid. V, 8,9. 62. CFR. Stern Gillet, S. Le Principe du Bouchet Plotin, Reflexions sur Eneas B 7.32 et 33, en, Pronesis, XLV, 2000, 1, pp 38 a 63. 63. Plotino, Eneadas, I, 6, 9. 64. CFR. Plotino, Eneadas, I, 6, 7. 65. Ibid. Vi, 7, 32, CFR. Ibid. V, 8, 13. 66. Ibid. V, 8,4. 67. Plotino, Eneadas, V, 8, 2.
68. Ibid.v, 8,1. CFR. Laurent, J., Plotinet la Beauté de Zeus, en, Archives de Philosophie, 61, 1998, pp 251 a 267. 69. Plotino, Eneadas, Ni, 8,4.